Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo nos estamos preparando para la llegada de la ola de COVID. Bueno, más bien vamos a hablar de cómo no nos hemos preparado. Lele y yo, la verdad es que teníamos que haber sido un poco más precavidos, porque ya desde el 11 de noviembre, con la flexibilización de las medidas, vimos que se enfatizaba la necesidad de contar con una buena reserva de medicamentos. Pero dejamos pasar el tiempo y para cuando nos hemos dado cuenta nos hemos quedado a dos velas. Ayer Lele me comentaba, solo nos quedan 5 medicamentos para la fiebre, y yo, 5 cajas, porque ella a veces es un poco exagerada para estas cosas. Y me dice, no, solo 5 pastillas. Y además todas sueltas ahí, reunidas de diferentes rincones de la casa, el coche. Amigos, ha aparecido esta pastilla perdida en mi mochila del trabajo. Me la voy a guardar para una emergencia o por si me toca editar bajo los efectos del COVID. Aunque también es posible que hagamos un directo para la ocasión, no lo sé. La semana pasada os dije que esperaba que esta locura se pasase pronto, pero de momento sigue igual. Es muy difícil encontrar medicamentos para tratar los síntomas más frecuentes y más molestos. En las farmacias no hay, Lele ha estado yendo casi todos los días a preguntar. Y en las plataformas de comercio electrónico tienes que estar ahí dándole al botón de comprar y refrescar la pantalla como si fuese un videojuego machacón de esos en los que acabas con los dedos hechos polvo. Hay gente que está recurriendo a productos importados con precios de mínimo $20 por una caja de 10 comprimidos. Y además tienes que esperar por lo menos una semana hasta que te lleguen. Hoy es sábado, esta vez no estamos en el centro y como podéis apreciar hay poquita gente por la calle, aunque la mayoría de las imágenes que vais a ver las grabamos ayer viernes. ¿Y cómo se ha dado esta situación? Pues muchos medios chinos y cantidad de internautas comenzaron a hablar sobre los productos más eficaces para combatir los síntomas del COVID, entre los que destacaron el paracetamol y el ibuprofeno, y parece que algunos se pusieron a comprarlos como si no hubiese mañana con el fin de revenderlos. Esto es muy difícil de evitar porque al final siempre se organizan unos cuantos listillos que conocen trucos informáticos y son capaces de hacerse con grandes cantidades de productos. Ya pasó durante el confinamiento de Shanghai con las verduras, por ejemplo. Y aunque entonces hubo gente investigada y castigada por ello, como decimos, es muy complicado ponerles freno. Por ejemplo, ahora las plataformas de comercio electrónico puedes denunciar a las cuentas sospechosas de dedicarse a la reventa, que se pueden identificar porque no tienen un historial de ventas y sus productos son más caros. Pero al haber tanta demanda, muchos están dispuestos a pagar lo que sea y no denuncian porque prefieren tener medicamentos. Total, que para cuando empieza a acumularse gente descontenta con estos vendedores, ya se les han agotado los productos, cierran la cuenta y abren otra. Este tipo de jugarretas son bastante habituales en China y por eso muchos están a favor de que tu presencia online, sobre todo cuando se trata de negocios, esté ligada a un documento nacional de identidad que se registra en la plataforma, pero que no se muestra a nadie salvo a la policía si es que viene a investigar. Nos encontramos con un viejo amigo. Bye bye. Fugaz, muy fugaz. Tiene que trabajar. Ya sabemos que esto tiene muchas implicaciones, nosotros no tenemos por qué estar a favor, pero os lo contamos porque mucha gente lo pide, sobre todo en situaciones como esta. También hay quienes han comprado más de lo necesario y hacen alarde de ello en las redes sociales, en plan, mirad qué bien me he preparado. Pero este tipo de publicaciones han recibido muchas críticas por parte de otros internautas. En las ciudades más grandes nos hemos quedado sin ese tipo de medicamentos hasta tal punto que algunos los han comprado de otras localidades más pequeñas y a veces situadas muy lejos. Esto también se puede hacer a través de ciertas aplicaciones de comercio electrónico. Puedes elegir comprar un producto de una farmacia que esté en otra provincia y te dan la opción de contactar con el personal logístico. Ellos compran el medicamento por ti en la tienda y te lo envían a casa a través de un servicio de paquetería. A todo esto estamos hablando de medicamentos que no requieren prescripción y en teoría son más fáciles de conseguir. Para los que necesitan receta, puedes ir al médico como en muchos otros países o también puedes hacerlo online. Esto último también lo ofrecen algunas aplicaciones de envíos a domicilio. Tienen una opción de consulta online. Les describes tus síntomas y te dan una prescripción, aunque no vale con todos los medicamentos. No me van a dar opiáceos por mucho que les llore. De hecho, yo hace poco quise que me trajesen a casa algo de aspirina, que yo creo que en España hemos comprado toda la vida sin receta, pero aquí te la piden. Ahora han puesto límites en algunas farmacias.
farmacias no puedes comprar más de cierta cantidad, pero siempre hay una forma para hacer trampas. Ya están poniendo multas e investigando, pero con la movilización de personal y materiales que hemos visto para las PCRs y los confinamientos, yo creo que podían haber hecho algo más de cara a los medicamentos. Se podrían haber racionado las medicinas a través de los comités de barrio y una vez asegurado el suministro para cada familia, se podría ir liberalizando el mercado otra vez. Aunque claro, también es posible que hayan priorizado las reservas de los centros de salud. Esto lo estamos grabando el día siguiente, el domingo. Hemos vuelto a salir a preguntar a ver si tenían algo para la fiebre y nada. ¿Y sabéis cuándo llegará? Ni idea. 还没来货。 En algunos sitios se están transformando los puestos PCR, que ya no se usan como antes, en puestos para la fiebre. Vienes, te toman la temperatura y si está alta te dan algo para que te baje. De momento aquí en Changsha no se hace, pero muchos ya están pidiendo que se extienda a todo el país. A ver, eso no quiere decir que las medicinas sean gratis, hay que pagarlas y las farmacéuticas van a seguir ganando dinero. Amigos, hemos tenido suerte. En esta pequeña farmacia del barrio acaban de recibir unos medicamentos para el resfriado con paracetamol. Le hemos preguntado al dueño ¿cómo lo has conseguido? Y nos ha dicho luchando sin parar. Habrá estado ahí, venga a llamar, venga a solicitar y ha conseguido 100 cajas. Nosotros hemos comprado 2 con 10 comprimidos cada una y en la tienda quedan otras 4. Podíamos haberlas comprado todas, pero ¿para qué? Todavía no nos hemos puesto enfermos, no tiene mucho sentido acumular por acumular. Por cierto, en mi familia ya hay unos cuantos con COVID. Hemos tardado casi 3 años en tener un conocido contagiado. Sí, pero ahora está siendo un no parar. En una de las farmacias nos han contado algo interesante. Nos han dicho que la primera semana después de levantar las medidas, mucha gente se puso a comprar medicamentos por todo el país para enviarlos a Pekín o revenderlos allí, porque esa ciudad es de las que peor están. Según algunos, ya han llegado al pico. Es posible que también haya ocurrido algo similar con otras ciudades y provincias más afectadas. Y la segunda semana aquí ya se agotaron los productos porque la gente empezó a tener fiebre. Otra cosa que nos han dicho es que la gran mayoría del personal de las farmacias ya ha caído. Y es lógico porque muchos vecinos habrán acudido a sus establecimientos cuando estaban en la fase más contagiosa. Estaría bueno que nosotros nos hayamos contagiado ahora mismo al comprar los medicamentos. Pero bueno, la pandemia ha estado llena de este tipo de paradojas. Ahora también se está recomendando a los jóvenes que si no tienen síntomas muy fuertes no vayan al hospital. Porque si al final resulta que no estaban contagiados, es muy probable que lo pillen allí. Se supone que si ahora Lele y yo damos positivo, tenemos que pasar una cuarentena de 5 días en casa. Pero ya prácticamente no hay control al respecto. Si salimos nadie nos va a denunciar. Ahora bien, si actuamos de acuerdo con las normas, llamamos y les decimos que hemos dado positivo y que tenemos fiebre, en principio deberían traernos medicamentos a casa. A lo mejor no tienen paracetamol o ibuprofeno, pero algo nos deberían dar. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente no recurre a la famosa medicina tradicional china? Pues sí, también hay mucha demanda de compuestos elaborados a base de hierbas, que también pueden ser eficaces porque al final son básicamente química. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico de las aspirinas también está presente en las hojas de sauce, que llevan miles de años siendo usadas por sus propiedades. Los remedios naturales siguen presentes en cantidad de culturas y sociedades modernas. Lo que pasa es que aquí, como en otros países, cuando surge algo más grave se tiende a recurrir a laboratorios más avanzados. Pero cuidado, también hay productos que mezclan medicina china a base de hierbas con paracetamol, por ejemplo. No todo es blanco o negro en esto de la medicina china y la medicina occidental o la medicina tradicional y la medicina moderna. Aquí entre las plantas más usadas para combatir los síntomas del COVID están la Forsythia suspensa y la Trollius chinensis. Ya sé que esta última ha sonado un poco atroleada, pero es verdad, las dos se pueden encontrar en la China continental. En este país no es raro que las farmacias tengan una sección de medicina tradicional y cantidad de gente recurre a ellas. Pero últimamente algunos también se han quejado de que al ir a comprar algo para el COVID les han intentado vender todo un paquete de productos que ellos no necesitan. Esto es ilegal, se está denunciando y os lo contamos para que veáis que a los listillos les da igual engañarnos con medicamentos modernos o tradicionales. Estamos preguntando, pero no hay ibuprofeno ni paracetamol. Al final he comprado esta medicina china para la tos. Es una marca muy famosa. Otra cosa que también se
ha agotado rápidamente y nos ha pillado desprevenidos son los test de antígenos. En el último confinamiento, en marzo, nos dieron 10, que entonces se quedaron sin usar, pero la semana pasada con la gastroenteritis Lele y yo nos hicimos una prueba, ahora solo nos quedan 8 test y creo que vamos a tener que tirar con ellos durante una buena temporada. En principio, hasta que no consigamos más medicamentos, tendríamos que andar con un poco más de cuidado, pero la semana que viene vamos a ir de viaje a Chongqing y la madre de Lele vuelve a su pueblo. Aquí también están aumentando los casos y ya nos hemos hecho a la idea de lo que viene, aunque a ver, si nos ponemos mal iremos al hospital y allí en principio tienen de todo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!